Bien, una de las temas que, por ejemplo, me plantearon cuando me ofrecieron o me invitaron para desarrollar esta charla, pues básicamente era el tema de los desafíos de la investigación en emprendimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, el día de hoy yo quiero plantearles una serie de desafíos para aquellos que estén interesados en seguir o en empezar el tema de la investigación en áreas que estén vinculadas con el emprendimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, el primer desafío que yo les quiero comentar está vinculado con las definiciones. O sea, en muchas ocasiones, el principal problema que se enfrenta el investigador cuando quiere entender o empezar a investigar sobre fenómenos vinculados con el emprendimiento es que hay una dificultad en muchas ocasiones para entender qué es emprendimiento, porque emprendimiento, como ya lo menciono aquí en estas pequeñas figuritas o imágenes que he planteado, pues puede ser desde una empresa grande y ya establecida como es Enel. También pueden ser empresas que están vinculadas con, por ejemplo, aplicaciones o plataformas digitales como son Netflix, Uber, Airbnb, entre otras, pero también pueden ser otras y también pueden ser otras que puedan estar vinculadas con, por ejemplo, comercios de pequeña dimensión, como son las tienditas de la esquina o pequeños emprendimientos. Entonces, básicamente todo esto, y además también hay una definición muy amplia sobre que el emprendedor también puede ser, o el emprendimiento puede llegar a considerarse como un estilo de vida, ¿no? O sea, yo puedo ser una persona emprendedora sin necesidad de crear una empresa como tal. Sin embargo, como obviamente hay que empezar y desagregar cuál es el fenómeno que nosotros queremos estudiar, el primer desafío siempre está en esto, porque generalmente, vuelvo al mismo punto, podemos entenderlo como empresas establecidas, podemos entenderlo como empresas que están en plataformas digitales o digitales, empresas de alto potencial tecnológico, empresas que, por ejemplo, hay incluso empresas que pueden considerarse como autoempleo, o sea, aquellas que solamente las personas que por condiciones laborales no encuentran una buena opción laboral y entonces obviamente deciden emprender en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí yo les planteo una de las investigaciones que yo les propongo, o sea, generalmente lo que voy a plantear es una serie de desafíos, comentaré, explicaré cuáles son las alternativas de solución y en cada una de las slides vienen una serie de artículos que yo después les recomiendo que lo lean en profundidad para seguir entendiendo lo que yo les estoy explicando ahora. Entonces, el primer desafío, como les menciono, es entender qué realmente nosotros estamos analizando, porque en muchas ocasiones podemos llamar emprendimiento cualquier cosa, pero realmente no es así. Además, tomando en cuenta que el emprendimiento puede cubrir diferentes alternativas y además puede de alguna manera también considerarse un elemento que puede, además multidimensional, como lo voy a mencionar más adelante, pues en ocasiones el hecho de que nosotros queremos hacer estudios comparativos entre países a veces resulta difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no tenemos una métrica que haya medido ese fenómeno con una misma, de alguna forma, pregunta o alguna forma similar en todos los países, pues es complicado. Por ejemplo, imaginémonos que yo quiero analizar el emprendimiento por ejemplo, de estas personas que es el autoempleo. El autoempleo, pues en cada uno de los países se mide de diferente manera, o sea, puede ser el autoempleo, lo miden en función de las empresas que se registran que no tienen empleados en algunos países, pero en otros países, pues a lo mejor está capturado de otra forma. Entonces, por eso de alguna manera es importante que cuando nosotros queremos entender o analizar el fenómeno, hay que empezar con cómo nosotros entendemos ese fenómeno y cómo para nosotros, a partir de las investigaciones que se han realizado, cómo lo podemos entender para después medirlo, que es el segundo desafío que les menciono. Entonces, por ejemplo, generalmente yo creo que ustedes han escuchado el fenómeno de emprendimiento de alto potencial o emprendimiento por necesidad. Generalmente esto se ha dado porque hay proyectos, como ya lo mencionó hace un momento, el proyecto Global Entrepreneurship Monitor por muchos años de alguna manera categorizaba estos emprendimientos por emprendimientos de alto potencial o emprendimientos por necesidad o por oportunidad, según en función las personas lo establecían, ¿no? Pero esto ellos
La forma de medición generalmente era que tú le preguntabas al individuo y el individuo respondía, usted ha emprendido porque ha identificado una oportunidad o porque ha tenido una necesidad laboral o por X, Y o Z, usted no ha emprendido porque... Entonces, básicamente el individuo es una medida perceptual, y entonces, pero puede ser que el individuo considere que es necesidad o que es una oportunidad cuando al final puede ser necesidad. Entonces, básicamente, lo que quiero transmitir aquí es que después hay muchas investigaciones que lo que nos ayudan a entender es diferentes tipologías de emprendimiento en función de diferentes características que nosotros queremos analizar. Por ejemplo, en el primer cuadrante yo les planteo 4 categorías de cómo se puede caracterizar la actividad emprendedora en función de estos autores. Y a partir de estos autores, ellos manifiestan que el emprendimiento puede definirse en función del nivel de impacto y la forma tecnológica que puede hacerse. Es decir, ellos le llaman rutina aquello que puede ser rutinario, que no tiene ningún nivel de alguna manera tecnológico, y abajo le llaman schumpeteriano al hecho de que esté de alguna manera asociado a un componente tecnológico. Y en función del impacto medido en términos de cómo ese emprendimiento puede generar empleo o puede generar otros derramamientos económicos en la localidad, pues de alguna manera existen esas combinaciones. Pero también, por ejemplo, desde la perspectiva del management, por ejemplo, Morris y Curat en el año 2020, perdón, el 2020, ellos, por ejemplo, propusieron una serie de características de cómo había muchas tipologías de emprendimiento. Entonces, ellos básicamente establecieron 4 tipologías en función de una serie de características que ellos fueron explorando, no solamente en ese año que elaboraron ese libro, sino a partir de las experiencias que han tenido en el pasado y revisando lo que yo les he mencionado. Entonces, esas características básicamente están enlistadas en el primer cuadrante que les menciono, por ejemplo, el porcentaje de ingresos anuales, el tiempo horizontal, los recursos que ellos tienen, el enfoque de administración, el estilo de administración, entre otras características. Y a partir de ellos definen 4 tipologías. Aquellas que se basan en simplemente para sobrevivir, aquellas que denominan como un estilo de vida o lifestyle, aquellas que tienen un crecimiento administrado que le llaman management growth, y aquellas que tienen un componente muy agresivo o que se buscan de alguna manera crecer con mayor intensidad. Entonces, con esto quiero explicarles qué es importante definir, porque podemos definir después en particular por otros componentes como podría ser emprendimiento social, emprendimiento tecnológico. Entonces, básicamente lo que quiero plantear es, si ustedes en el futuro quieren empezar a analizar el fenómeno emprendedor, primero hay que pensar cuál es el tipo de fenómeno que ustedes van a analizar y a partir de eso establecer la definición, porque esa definición de ese fenómeno es lo que les va a permitir después medirlo. Entonces, este es el segundo desafío que yo les menciono, la medición. Por ejemplo, en Latinoamérica es muy común que exista falta de información, por ejemplo, que es una de las debilidades que existe en cuanto, por ejemplo, el análisis longitudinal de un emprendimiento. Cuando yo llamo longitudinal significa que yo como emprendo, un emprendedor puede también seguir un ciclo de vida como lo sigue una empresa normal o como lo sigue un individuo, por ejemplo, nace, crece, desarrolla y muere. Y esto no es lineal, porque puede ser de alguna manera, puede pasar de un estadio a otro en función de las características anteriores que les mencioné. Pero generalmente, por ejemplo, el proyecto Global Entrepreneurship Monitor, que también ya lo mencionamos anteriormente, se establece un marco metodológico en donde el emprendimiento es basado en un proceso emprendedor que inicia cuando una persona se le denomina emprendedor potencial, es decir, aquellos que visualizan o tienen la intención de crear una empresa en el corto tiempo. Pero eso no significa que ya es un emprendedor, sino que simplemente tiene una intención. Tiene la intención de crear una empresa en el futuro, en 3 meses, 6 meses, 1 año, 6 años. Pero después el proyecto también mide la actividad emprendedora por aquellos individuos, porque básicamente esta encuesta se enfoca no en empresas, se enfoca en la población adulta de 18 a 64 años que está en capacidad de formar parte de la vida laboral
Y entonces a estas personas se les pregunta, ¿usted tiene la intención de emprender? Si de alguna manera ellas contestan sí o no, pues entonces entran en el concepto de emprendedor potencial. Pero también se les pregunta si hay una serie de set de preguntas que hacen el screening para poder llegar a definir lo que es la actividad emprendedora en etapa inicial, que es el TEA, que básicamente se entiende como emprendimiento. Y entonces a partir de aquí, la medición que este proyecto tiene es que divide en dos, emprendedores nacientes y emprendedores o personas que son propietarias de un nuevo negocio. Y el emprendedor naciente se entiende como aquellas personas que han iniciado un proyecto que no tiene más de 3 meses y que todavía no paga salarios. O sea, entonces básicamente estaríamos hablando de personas que tienen la idea, que están tratando de explorarla, tienen de alguna forma buscando los recursos para hacerla, pero todavía no llegan a concretarla. Pero también existe otro tipo de emprendedor que es el propietario de un negocio nuevo, que es el que se ha identificado como una persona que es propietaria de un negocio que tiene entre 3 meses y menos de 3 años y medio. Y entonces a partir de aquí tú ya identificas esa persona. Pero también el proyecto identifica a personas que tienen negocios que tienen con una antigüedad de más de 3 años y medio. Entonces a esas personas se les denomina emprendimientos o negocios establecidos. Entonces, como ustedes podrán ver, pues la primera parte pues involucra una situación de individuos, la segunda parte involucra una serie de recursos y la tercera parte pues también de alguna forma de intenciones. Y durante todo este proceso pues puede haber situaciones en donde las personas que son nacientes desistan y no continúen el proceso y entonces por lo tanto ahí ya hay como un declive o un cierre o una salida temporal. Y lo mismo puede suceder con un nuevo negocio y negocio establecido. Entonces, pero ¿cuál es de alguna forma el desafío en esto? El desafío es que al menos en estas mediciones lo que permite es tener homogeneidad cuando yo me quiero comparar, por ejemplo, país Chile, me quiero comparar con otro país en Latinoamérica o me quiero comparar con otro país que está, por ejemplo, en Europa o con mis países de referencia para poder entender cuál es mi situación a nivel emprendedor. El problema es que estos medidas son medidas que son como una fotografía, que si yo me tomo una fotografía, me tomo esa fotografía el día de hoy y en esa fotografía pues básicamente tengo esa medición. Pero no le puedo dar seguimiento, que es algo que también es muy importante y eso es un desafío que hay que ver. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, en Estados Unidos hay encuestas o hay proyectos que establecen este tipo de seguimiento al emprendedor a lo largo del tiempo que permite identificar las debilidades, los retos y también, por ejemplo, cómo sobreviven las empresas a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica eso es muy difícil. Primero porque las personas, de alguna forma, cuando las encuestas, pues también tienen en muchas ocasiones resiliencia, no responder por miedo o por otras causas, pero también porque estos proyectos de seguimiento son muy caros. Entonces, al haber un costo involucrado con esto, pues básicamente es complejo. Y además, también considerando otras características que se están establecidas en este marco o en esas características de los países, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, que también vamos a analizar a continuación. Entonces, si yo ligo el primer desafío, que es cómo yo entiendo el fenómeno emprendedor, es decir, cómo lo defino en función no solamente de lo que yo voy a investigar, sino que también esté soportado por la literatura. Después, mi siguiente desafío es cómo operacionalizar esa definición. Entonces, es importante que yo tenga claro para mí en mi trabajo cómo entiendo el emprendimiento y cómo lo voy a medir, no porque me voy a inventar esa métrica, sino en función también de las métricas ya existentes y cómo puedo adaptar esas métricas existentes a la definición y fenómeno que yo estoy analizando. Entonces, por ejemplo, generalmente con el trabajo del Global Entrepreneurship Monitor, siempre lo que se entiende es que los países, por ejemplo, en el primer cuadrante está el tema de la tasa de actividad emprendedora, que era lo que yo les decía, que era que se medía como emprendimiento, los nacientes, más los que tenían un emprendimiento nuevo. La sumatoria de eso se contrasta con el GDP per cápita de los países, ¿no?, que participan. Entonces, ¿qué pasa con ese análisis? Pues pasa que cuando nosotros hacemos esa cuadratura,
pues básicamente lo que obtenemos es que los países de latinoamericanos, por ejemplo, son los que poseen altas tasas de emprendimiento. Y eso no significa que los países latinoamericanos o países en vías de desarrollo sean más potentes en cuestiones de emprender que otros, sino porque también las condiciones de esos países afectan a ese tipo de emprendimiento. Entonces, básicamente, la tasa de actividad emprendedora incorpora también dentro de esa medida intrínsecamente aquellos emprendedores que son autoempleados. Entonces, lo que está manifestándose aquí es que obviamente en países en donde el GDP per cápita es muy pequeño, pues las tasas de actividad emprendedora son muy elevadas. Entonces, tiene lógica porque en función de las características socioeconómicas de ese país, pues básicamente estarán las condiciones de emprendimiento para que se den, ¿no? Entonces, ¿me explico? Entonces, y lo mismo en el siguiente cuadrante, lo que aquí se está midiendo son las tasas de actividad intraemprendedora, es decir, la diferencia entre la tasa de actividad emprendedora y la tasa de actividad intraemprendedora es que la actividad intraemprendedora se lleva a cabo dentro de organizaciones. Entonces, para que el emprendimiento emerja dentro de organizaciones, también tienen que darse una serie de condiciones particulares dentro de las empresas para que tengan esas empresas una orientación a decir, bueno, vamos a crear proyectos emprendedores, vamos a destinar recursos a esos proyectos y también, por lo tanto, esos proyectos también necesitan unas condiciones del entorno más favorables para que se den. Y entonces, al contrario de lo que observábamos en la tasa de actividad emprendedora, la tasa de intraemprendimiento es a la inversa. Los países con mayor GDP per cápita son los que son más intraemprendedores. ¿Por qué? Porque obviamente en esos países las condiciones del mercado laboral, las condiciones también de las empresas o regulaciones de propiedad intelectual o regulaciones también de todas vinculadas con el desarrollo de una actividad o iniciativa de negocio, pues tienen un soporte mucho más básico y entonces, por lo tanto, las empresas en función de su nivel de crecimiento, pues también apuestan a desarrollar proyectos intraemprendedores. Y entonces esto, de alguna, dadas las condiciones que se viven en otros países, por ejemplo, que son los que tienen una tasa de GDP per cápita menor, pues básicamente sale a la inversa, ¿no? Entonces, por eso les quiero mencionar que es importante primero, ¿por qué medimos? Porque claro, nosotros podemos después, ¿cómo interpretamos estas gráficas? Bueno, las interpretamos en función de la medida y definición que hemos planteado. De lo contrario, si no seguimos esas definiciones y esas métricas que hemos utilizado, pues difícilmente vamos a poder llegar a hacer estas comparaciones. Entonces después, si yo quiero hacer una investigación en Ecuador, en Brasil, en Colombia, en Perú y a lo mejor en Chile de la informalidad, pues me va a ser difícil si los diferentes países que yo quiero analizar tienen métricas distintas de la informalidad. Entonces, eso es importante, de alguna manera, empezar con esos desafíos. Y el siguiente desafío, como ya les mencioné, pues está también vinculado con el entorno y contexto en donde yo estoy analizando ese fenómeno. O sea, es decir, por ejemplo, hay investigaciones en particular, Welter, que básicamente menciona, es que no hay solamente un tipo de emprendimiento, tampoco hay un contexto ideal para esos emprendedores y tampoco hay un tipo ideal de emprendedor, porque generalmente supongo que también han escuchado el concepto de ecosistema emprendedor, que durante los últimos años ha sido, pues de alguna forma, muy llamativo, sobre todo para personas que toman decisiones de política pública, porque básicamente estos temas de ecosistemas emprendedores surgieron a partir de proyectos exitosos como es el Silicon Valley. Entonces, claro, el Silicon Valley tiene una serie de características particulares que han permitido que se desarrolle emprendimiento de alto potencial o tecnológico, que es el que en teoría derrama mucho más dinero en la sociedad. Y entonces, por lo tanto, los diferentes países o policy makers han querido de alguna manera tratar de emular esas condiciones en diferentes países para poder llegar a tener esa misma aportación. Sin embargo, como ya lo mencionaba, por supuesto, hay una interrelación muy importante entre el fenómeno emprendedor y el contexto en donde nos estamos ubicando. Pero el tema aquí importante es conocer esas características del contexto y de ese ecosistema que benefician no solamente ese emprendimiento de alto potencial, sino también a las otras tipologías de emprendimiento que se pueden dar en ese contexto, porque no es que tengamos 50 tipos de
ecosistemas vinculados a 50 tipos o dependiendo del número de tipos de emprendimientos que podemos identificar en una región. Solamente tenemos un ecosistema y ese ecosistema brinda de alguna forma características para esas diferentes modalidades de emprendimiento, que puede ser emprendimiento femenino, emprendimiento de migración, emprendimiento, por ejemplo, de alto potencial de crecimiento, pero la mayoría de los policy makers se han enfocado en tratar de fortalecer el emprendimiento tecnológico que a partir de lo que ya les mencionaba anteriormente. Entonces, el siguiente desafío es ¿cuáles son las condiciones de ese entorno en donde está ubicado el fenómeno que yo ya he definido y quiero, y de alguna forma operacionalizado de la forma en la que lo quiero medir, pero necesito saber esas condiciones de ese contexto en el que se da? Entonces, por ejemplo, el fenómeno del ecosistema emprendedor viene de las ciencias naturales, o sea, es un ecosistema, pues es un conjunto de recursos que de alguna manera proporcionan una serie de condiciones para diferentes grupos que están interesados en buscar un fin común, y ese fin común de alguna manera busca también derribar o llevar a cabo las barreras que puedan surgir para que se obtengan esos beneficios que esos grupos en común buscan, ¿no? Aquí también les planteo una figura que básicamente surge de una investigación que nosotros hicimos con otros investigadores, en donde empezamos a revisar toda la literatura en función de lo que yo les mencionaba anteriormente, porque básicamente, según las condiciones del contexto, son las que nos permiten ver esa transición que en muy pocas ocasiones es estudiada por las dificultades que ya les mencionaba anteriormente. Muy pocos países siguen estos análisis longitudinales, no a nivel ya país, sino inclusive a nivel empresas. Entonces también es muy difícil que una empresa te permita decir, ok, sí, yo puedo hacer un análisis, un caso de estudio que me permita analizarlo a través del tiempo, porque eso implica tiempo, implica condiciones, etcétera. Entonces, básicamente en este estudio lo que nosotros identificamos era que para transitar en cada una de esas etapas que les mencionaba anteriormente del proceso emprendedor, desde que soy potencial, desde que soy naciente o tengo una nueva empresa o que estoy un poco más establecido o consolidado, las condiciones del entorno van cambiando y me van afectando de diferente manera. Entonces, de esta forma, por ejemplo, surgen las diferentes modalidades de emprendimiento que ya les mencionaba anteriormente y que están correlacionadas con la figura que les presentaba de emprendimiento e intraemprendimiento y la relación entre países. Entonces, por lo tanto, el siguiente desafío que yo les planteo es hay que analizar el contexto. Y el contexto es importante porque el contexto me define que si yo, por ejemplo, no tengo capacidades o necesito recursos, por ejemplo, financieros, y en mi entorno solamente hay, por ejemplo, condiciones de créditos bancarios y yo por ser, no sé, pongamos un ejemplo, por ser mujer o por no tener ciertas características, a lo mejor me es más difícil acceder a esos fuentes de financiación, pues entonces me va a ser difícil, pero puedo buscar otras alternativas, como puede ser, por ejemplo, ayudas o aportaciones de mi familia, de mis amigos, de mis colaboradores en unas primeras estancias, y después cuando mi proyecto vaya evolucionando, pues puedo buscar otras en ese mismo contexto o en otros contextos en donde a mí me interese, por ejemplo, después crecer, internacionalizarme, etcétera. Entonces, y además esto también es importante porque de alguna forma representan las barreras de entrada que un emprendedor puede enfrentarse al momento de querer emprender. Generalmente hay muchos estudios, por ejemplo, hay uno que lo elabora diferentes organismos internacionales que buscan analizar estas condiciones, ¿no? ¿Cuántos días yo tardo para crear una empresa? ¿Cuántos procedimientos yo tardo en elaborar para elaborar determinadas empresas en cada uno de los sectores? Y esto también tiene su lógica. Obviamente, las regulaciones buscan de alguna manera cumplir los requisitos de calidad y los requisitos estándares de seguridad también, ¿no? Pero de alguna manera estos en ocasiones representan también una barrera al momento de emprender por las diferentes circunstancias que se puedan enfrentar. Entonces, vinculado con lo anterior, el siguiente desafío estaría vinculado con un análisis multidisciplinario. ¿Y cómo lo menciono en esta naturaleza? Bueno, desde el punto de vista teórico,
nosotros ya les planteaba, bueno, primero hay que definir el fenómeno, después hay que buscar la forma de operacionalizar ese fenómeno, después analizar el contexto donde ese fenómeno se da, pero realmente también cuando nosotros analizamos fenómenos vinculados, como en este caso el emprendimiento, que puede ser emprendimiento a nivel individuo, como ya los mencionaba, emprendimiento dentro de organizaciones, emprendimiento vinculado con empresas familiares, emprendimiento tecnológico, emprendimiento social. Puede haber una diversidad y gama de tipos de emprendimiento que tienen una base en común, que es la creación de una empresa o la creación de un proyecto innovador. Pero también es importante desde el punto de vista teórico cómo abordamos teóricamente el entendimiento de ese fenómeno. Entonces, en muchas ocasiones, lo que sucede es que obviamente no nos da la vida para analizar el fenómeno dentro de sus múltiples dimensiones y solamente seleccionamos una partícula o seleccionamos una teoría o una base, por ejemplo, no sé, recursos o relaciones sociales que se dan en esos emprendimientos. Entonces yo aprovecho lo que la teoría de recursos y capacidades más networks me brindan y yo a partir de eso trato de analizar ese fenómeno en particular. Sin embargo, hay otras aristas de ese fenómeno que yo estoy dejando de un lado, que puede ser, por ejemplo, lo mismo que hablábamos, el tema del contexto, el tema si se da dentro de empresas familiares. Entonces, lo que se busca hoy en día, supongo que en el pasado, por ejemplo, los investigadores científicos eran todólogos, eran físicos, astrónomos, astronautas de alguna manera, porque querían ser de todos para tener la visión del fenómeno desde diferentes aristas teóricas. Después, con el avance de la ciencia, pues se fue especializando. Pero en ocasiones es importante no solamente aprovechar en lo que una sola teoría nos brinda, sino aprovechar las diferentes teorías para analizar esas multidimensiones del fenómeno que estamos analizando, que puede ser desde una industria, desde aspectos de política pública, aspectos de diferentes condiciones de ese fenómeno. ¿Y por qué lo menciono? Pues porque, por ejemplo, o sea, nosotros si analizamos el fenómeno emprendedor en Chile, tenemos diferentes elementos, o sea, tenemos emprendimiento que está afectado, por ejemplo, por condiciones migratorias, o sea, tenemos emprendimientos que pueden estar vinculados con grupos indígenas o con grupos étnicos, que también desarrollan sus propios emprendimientos. También podemos estar vinculados con emprendimientos tecnológicos, también pueden ser emprendimientos de jóvenes, mujeres, según los apoyos que se brindan de las diferentes instituciones. Y también, obviamente, con hoy en día, todos los fenómenos que están asociados con el tema de aportar o de buscar las mejores condiciones de acuerdo a los Sustainable Developing Goals, que básicamente manifiesta pues mejor bienestar social, el fin de la pobreza, mejor educación, mejor alianzas entre organizaciones, mejor cuidado del medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, todas esas condiciones hacen complicado analizar un fenómeno. Por ejemplo, si yo quiero analizar el fenómeno migratorio en Chile, el emprendedor migrante, por ejemplo, yo también tengo que analizar y utilizar diferentes teorías que me permitan analizar las condiciones, por ejemplo, de los países de origen de esas personas. Por ejemplo, si esas personas tuvieron antecedentes emprendedores en sus países de origen, cuáles fueron las condiciones en sus países de origen que después, por ejemplo, de alguna forma les ayudan a emprender, no solamente desde un punto de vista de experiencia, sino también que van formando esos propios emprendimientos o nuevos emprendimientos, ¿no? Y también, por ejemplo, cómo las condiciones del país que los recibe también les brindan condiciones o dificultades o barreras al momento de ellos querer establecer un negocio, ¿no? Entonces, esto no solamente implica definir bien mi fenómeno, medirlo, analizar ese contexto, no solamente el contexto del país de origen, sino el país de destino, y también qué teorías me pueden ayudar a entender esto. Porque a lo mejor yo puedo analizar después el fenómeno a nivel individuo y el individuo, por ejemplo, puede tener una serie de teorías que están vinculadas con el comportamiento humano, que están vinculadas también, por ejemplo, con las intenciones emprendedoras, con el ecosistema emprendedor. Entonces necesito analizar ese fenómeno con diferentes alternativas y puntos de vista. ¿Por qué? Porque al final el fenómeno emprendedor no solamente es que voy a analizar a un individuo o una empresa, sino que tienen diferentes niveles. Si yo quiero analizar al individuo,
En el individuo hay comportamientos, hay competencias y hay ciertos recursos que también desarrollan, ¿no? A nivel empresa hay ciertas estrategias y ciertos recursos que también se necesitan y como ya lo mencionaba anteriormente también en el marco contextual. Entonces, dicho esto, pues obviamente también en función de las modalidades, en función de las actividades que ellos desarrollen, pues va a haber diferentes outcomes o efectos que se puedan generar en esa misma localidad, tanto a nivel social, a nivel económico, tecnológico, que pueden impactar y por lo tanto la multidisciplinaridad es importante para entender esas diferentes dimensiones del fenómeno. Y bueno, por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy clásico, o sea, durante la pandemia, por ejemplo, el MIT, que tiene es una universidad que básicamente tiene muchas relaciones con diferentes agentes y también tiene su unidad de apoyo al emprendimiento. Durante la pandemia, solamente durante la pandemia, empezó a establecer diferentes relaciones para poder atender los fenómenos sociales que se estaban dando o las emergencias sociales que se estaban dando. Entonces, ¿esto qué involucró? Involucró relacionar individuos, organizaciones, iniciativas, diferentes actividades, proyectos, fuentes de financiación e incluso diferentes recursos, diferentes alianzas, etcétera, para poder de alguna manera generar emprendimientos que permitieran dar satisfacción a las necesidades que se estaban dando en la pandemia de diferentes naturalidades. Entonces, no solamente organizaciones privadas, o sea, en este sentido, por ejemplo, organizaciones individuales pueden generar emprendimiento, como les mencionaba, también organizaciones, en este caso universidades, también pueden desarrollar intraemprendimientos o apoyar a otros agentes que sus alumnos, a la comunidad universitaria para que desarrollen emprendimientos, ¿no? Entonces, pues nada, esto es mi charla del día de hoy y espero que haya sido de interés. Si tienen alguna duda, alguna cosa en particular, pues no duden en contactarme y espero que hayan entendido un poco los desafíos que implica la investigación en emprendimiento y sobre todo espero que los haya incentivado a analizar el emprendimiento y no a solo asustarlos para que no lo analicen. Entonces, pues nada, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias.